Dios le bendiga a todos los hermanos y todos los amigos de este canal. Un abrazo muy fuerte a todos nuestros hermanos que nos ven a través de esta plataforma. Te pedimos, suscríbete y también comparte, por supuesto, nuestros videos con tus amigos de la web. Hay una noticia aquí, oigan cómo dice, República Dominicana, no solo los pobres quieren emigrar. Crece la cifra de dominicanos que abandonan su país legal e ilegalmente. Muchos arriesgan su vida por ir a ganar en una hora lo que le quedaría en un día en República Dominicana, pero no todos huyen de la pobreza. Estos son artículos que salen en algunos noticieros. Habla de migrar ilegalmente. Es, hermano, espantoso cuando uno ve esa grande fila que se meten a México para irse a los Estados Unidos. Muchos quieren migrar o a los Estados Unidos o migrar a Europa. Y cuando lo hacen se meten en un problema grande. ¿Por qué? Porque hay mucho peligro. En el caso de los dominicanos que se montan en una yola, se montan en un bote y cuando cruzan el canal de la Mona, que es un mar revoltoso, pues allí caen y son presa de los tiburones. Pero cuando tú estás en alta mar, en el caso de los dominicanos, allí no hay ley. Allí te pueden dar un balazo y tirarte al mar. Es increíble, hermano, espantoso, tremendo todo lo que pasa en alta mar cuando tú te montas como polizón o te montas pagando un dinero para llegar a un destino. También algunos hermanos que son suramericanos, ¿verdad? Centroamericanos, se van en caravana y por allá no se sabe lo que va a pasar. Hay muchos que lo matan, hay otros que lo atracan, mujeres que la violan y así por el estilo. Es terrible, hermano, el asunto de emigrar de una forma ilegal. Ahora bien, ¿es pecado irse a un país ilegalmente, pasar una frontera ilegalmente? Mira, quizá hasta te vaya del canal, hasta quizá no me siga más, pero es necesario que nosotros enfrentemos este tema. ¿Es ilegal cruzar una frontera de un país? ¿Es ilegal? ¿Es pecado? Vamos a leer, hermanos, en Romanos capítulo 13, verso 1 al 7, y vamos a comentar acerca de esos viajes tan peligrosos, esos viajes ilegales. Dice la Biblia, Romanos 13 del 1 al 7. Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y lo que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrá abundancia de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todo lo que debáis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto,
Al que respeto, respeto. Al que honra, honra. Mis queridos oyentes, no te enojes conmigo. Pero Romanos capítulo 13, verso del 1 al 7, deja muy claro que Dios espera que obedezcamos las leyes del gobierno. Según lo que nosotros hemos leído, según lo estipulado por Dios en la Biblia, esto aquí deja muy claro que Dios espera que obedezcamos las leyes del gobierno. La única excepción a esto, a obedecer, es cuando una ley del gobierno te obliga a desobedecer un mandato de Dios. Como dice en Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 29, que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo podemos desobedecer una ley de los hombres? La única excepción a no obedecer una ley del gobierno es cuando una ley del gobierno te obliga a desobedecer un mandato de Dios. La inmigración ilegal es la ruptura de una ley gubernamental. Es la ruptura de una ley gubernamental. Escucha muy bien. No hay nada en las escrituras que contradiga a una nación que tiene leyes de inmigración. No hay nada en la Biblia, ¿verdad?, que se ponga en contra de esas leyes de inmigración. Por lo tanto, es un pecado, rebelión contra Dios, entrar ilegalmente a otro país. Escucha esto, es para tu bien que yo te lo estoy diciendo, no es para tu mal. Sigue viendo el video, porque Dios te está hablando en este momento, porque hemos leído su palabra como nos lo dice en Romanos capítulo 13, verso 1 al 7. Mira, la inmigración ilegal es un tema controvertido en los Estados Unidos y algunos de otros países. Por ejemplo, en mi país hay leyes de migración, pero para tú entrar a Haití también, señores, es bastante terrible porque no es facilito entrar a Haití. Esto es en el caso de mi país. También en otro país las leyes de migración son fuertes. Algunos argumentan que las leyes de migración son injustas e incluso discriminatorias. Esto es lo que dicen muchas personas. Son injustas, ¿verdad?, dando a individuos la justificación para inmigrar ilegalmente. Ellos dicen, esas leyes son injustas y por eso voy a entrar al país de una forma ilegal. Sin embargo, mi querido hermano, en Romanos capítulo 13, verso 1 al 7, no da ningún permiso a violar una ley porque es que injusta. No, Dios no te da permiso de tú violar una ley porque esa ley sea injusta. Una vez más, el problema no es la justicia de una ley. La única razón bíblica, como yo te dije, para violar una ley gubernamental es si esa ley viola la palabra de Dios. Cuando Pablo escribió el libro a los Romanos, él estaba bajo la autoridad del Imperio Romano, dirigido por el más malvado de todos los emperadores romanos, que fue Nerón. Bajo ese reinado había muchas leyes injustas o descaradamente malvadas. Era terrible, era espantoso cuando el apóstol Pablo vivió en aquel imperio bajo Nerón, que fue un tipo, mire, terrible y perverso. Aún así, Pablo instruyó a los cristianos a someterse al gobierno. Escucha esto. Esos hermanos, cuando Pablo escribió Romanos, estaban viviendo, mi querido hermano, bajo gobiernos espantosos, terribles, bajo gobierno, mire, fuerte. Mas, sin embargo, Pablo instruyó a los cristianos a someterse a esos gobiernos. La pregunta es, ¿son injustas las leyes de inmigración de los Estados Unidos? Cuando te agarran en la frontera y te devuelven con todo el muchacho para tu país, ¿verdad? ¿Son injustas esas leyes? Algunos lo creen que sí,
que sí son injustas. Pero esa no es la cuestión. Todos los países, mis queridos hermanos, desarrollados en el mundo tienen leyes de inmigración, algunos un poco más estrictos que los Estados Unidos y algunos menos estrictos que los Estados Unidos. No hay nada en la Biblia que prohíba a un país tener frontera totalmente abierta o haber cerrado completamente la frontera. Escucha bien, la Biblia no tiene problema con eso. Hermano, la Biblia nos dice a nosotros, los cristianos, escuche bien, que teniendo sustento y abrigo, está bien con Dios porque esta es la buena voluntad de Dios. Entonces, mis queridos hermanos, en Romanos capítulo 13, verso 1 al 7, también le da al gobierno la autoridad para castigar a los delincuentes, a los que delincan la ley, ¿verdad? A los que rompen la ley. Si el castigo es encarcelamiento o deportación o incluso algo más grande, está dentro del derecho del gobierno determinar y cumplir esa ley que ellos tienen. Mis queridos oyentes, la mayoría de los inmigrantes ilegales en los Estados Unidos han venido con el propósito de tener una vida mejor, ¿verdad? Se van allí para tener una vida mejor, prever para su familia y escapar de la pobreza. Estas son motivaciones y objetivos buenos. Sin embargo, no es bíblico violar una ley para lograr algo bueno. Recordemos, mis queridos hermanos, que el cuidado de los pobres, huérfanos y viudas es algo que la Biblia nos manda a hacer a nosotros los cristianos. En Santiago capítulo 1, verso 27 dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta, visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Mis queridos hermanos, no persigamos las riquezas. Si nos fuimos a los Estados Unidos y ya logramos lo que quisimos, entonces, mi querido hermano, oriéntese, busque ponerse legal. Y si tú todavía estás pensando entrar a los Estados Unidos ilegalmente y eres cristiano, hermano, piénsalo muy bien. Lee Romanos capítulo 13, verso 1 al 7. Léelo para que Dios te hable. Amigo, busca de Cristo, salva tu alma. Lo bueno de todo esto es que para entrar al reino de los cielos no necesita entrar escondido o no necesita entrar ilegalmente. Solamente yéndote a los brazos de Cristo Jesús, yendo a Cristo y diciéndole a Él, perdona mis pecados, te acepto como mi Salvador. Inmediatamente Cristo te hace ciudadano del reino de Dios. Oración para entregar tu vida a Jesús. Amado Dios, hoy me acerco hasta ti, porque tú mejor que nadie sabes lo que hay en mi alma y en mi mente. Señor, perdona mis pecados. En el nombre de Jesús. Amén.